El final del capítulo 3 de Primera de Juan, y solo vuelvo a leer por si lo estás viendo en YouTube y por primera vez nos escuchas. Estamos meditando en la carta de Juan, versículo 22, 23 y 24. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y Él, que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto, perdón, déjenme que bajo aquí un poquito. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Voy a orar yo mismo, Jaime, y después te Ok. pregunto. Señor, te pido que abras nuestro corazón. Creo que es un tema importante el que queremos desarrollar y que podamos entender que tenemos una entrada directa a Dios que podemos pedir, pero que también tenemos que saber pedir en oración. Y la oración no es solamente pedir, Señor, sino desarrollar la oración como se debe hacer en todos sus elementos, en adorarte, en agradecerte, en alabarte y glorificarte, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos conocimiento para así tener una madurez o un crecimiento en ti, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te pido. Amén. Amén. Ok, Jaime. Ahí el versículo 22 dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. Y quiero desarrollar un poquito esto contigo, porque muchas personas a veces dicen, mira, ahí tengo esa promesa, pues lo toman como una promesa, que si le pido a Dios, y hay versículos que dice que en el nombre de Jesús, entonces tiene que darme. Pero, y tú al final del pasado hablabas un poquito de ese pasaje en Salmos, hablando de conocer la voluntad Deleítate a de sí Dios. mismo en Ajá. Jehová. Entonces la pregunta es, es una promesa esto, tenemos que apelar a esto, declararlo, reclamarle a Dios, hey, tú dijiste que cualquier cosa, porque ahí vemos los condicionantes de cómo Dios va a responder a nuestra pregunta. Tú eres un hombre, a los que están siguiéndote en tu historia, que Dios te enseñó a tener que acudir a la oración muchas veces, ¿no? Sí, mire, de aquí lo que se ve en el Salmo, Ajá, deleítate, es, es como imperativo, es a- un mandato, ajá, pero esa palabra es mucho más que tener gozo. Es una palabra que habla de estar vinculado, que tener intimidad, de conocer a Dios y lo que Él nos manda hacer, de ujú, andar en su camino, de andar en comunión con Él. Entonces, si andamos así, vamos a querer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, exactamente. Él te concederá las peticiones de tu corazón, no porque yo le estoy pidiendo a que haga lo que yo quiero, sino que Dios ha cambiado mi petición para ser según su voluntad. Eso es como yo lo interpreto, así lo entiendo yo. Y ahí es un tema muy importante de la oración y mi oración, y en la oración que yo hice ahorita, yo por eso hablaba, no vamos a hablar de toda esa parte, pero quiero mencionar, la oración es muy compleja, y la oración no es solamente peticiones, la oración también es parte de agradecer a Dios, es parte de interceder por los hermanos, parte de glorificar a Dios, darle alabanza a Dios, y eso es un tema bastante profundo para entender. Ahorita estamos hablando de este versículo que específicamente habla de una petición a Dios, pero lo que tú decías, la idea es que conocemos a Dios a tal manera que no vamos a pedir cosas que sabemos que Él nos va a concedernos. A veces podemos, no estoy diciendo que no podemos pedir, porque Dios nos sorprende. Dice que Dios contesta nuestras oraciones más allá de lo que nosotros entendemos. Si no estoy equivocado, en versículo en Efesios, y estoy parafraseando ahí. Pero también Santiago dice que a veces Dios no nos da lo que pedimos porque pedimos, pero pedimos mal, Sí, porque no entendemos la voluntad de Dios. Entonces eso es un ejercicio muy importante para entender cómo pedirle a Dios entendiendo su voluntad. Eh,
Y la única forma que yo he encontrado es, primero, orar mucho, pidiendo perdón, limpiando mi corazón, exaltando, honrando, adorando, alabando al Señor. Y luego, entonces, ya buscar si mi corazón está limpio, entonces leer su palabra, Ajá. leerlo, estudiarlo, memorizarlo, tenerlo en mi corazón. Si la palabra de Dios, como hablamos, que es la verdad, está en nosotros, quiere decir que Cristo está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte muy importante en cuanto a las oraciones, que lo pedimos porque nosotros estamos en Él. Aquí estos versículos hablan de creer, de amar y al final obedecer. Mm. Pero esa obediencia es algo que queremos hacer por la relación que tenemos con Él y con los hermanos. Y entender ahí, Jaime, que la oración no es una manipulación a Dios. No, porque lo pido en el nombre de Cristo, te manipulo. Por lo menos hay un ejemplo. Nosotros conocemos a papá y a mamá y sabemos qué pedirle a papá y qué pedirle a mamá, ¿no? Sabemos que a papá a lo mejor me va a soltar el carro para ir de viaje y mamá no. O sabemos que mamá va a dar cierto permiso en cierta Cuando papá situación no, y papá no. Y a veces las personas empiezan a jugar entre papá y mamá y después, bueno, los confrontan y siempre hablábamos con Esther y decíamos a algunas personas, ustedes como papá y mamá tienen que juntarse, hablar de las reglas que van a poner, no tienen que hacer muchas, sino pocas, pero constantes, para que cuando los niños vengan, pues ya saben que los dos están de acuerdo y es difícil. En el caso de Dios, Dios es papá y mamá. Y ahí lo que Dios te propone, y ahí vemos en el versículo, dice, y el que guarda sus mandamientos, guardar los mandamientos de Dios es conocer a Dios y saber qué es lo que Dios te manda, tener esa comunión con Dios y así no usar una manipulación para, para hablar con Dios o para obligar a Dios que te dé ciertas cosas. Porque a veces también pedimos cosas que son muy buenas y que parecen que está bien en la voluntad de Dios, pero Dios te dice, espera todavía, o eso no es lo que sí. quiero para ti, ¿no? Bueno, al final de estos versículos nos da otra vez, y esta vez es más claro, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. ¿Ah? Y Ajá. eso es muy importante para el creyente, que el Espíritu vive en mí y queda en mí. Y uno de los argumentos para la iglesia estar raptado antes de empezar la tribulación es porque en nosotros está el Espíritu Santo y uno de los trabajos del Espíritu Santo es aguantar o Ujú. redarguir en cuanto al pecado. Entonces ya si Dios va a quitar el Espíritu Santo, ¿dónde vive el Espíritu Santo? En mí. Tiene que quitarme, tiene que llevarme también. A todos los creyentes que son creyentes de verdad serán llevados porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Sí, y uno de los trabajos del Espíritu Santo, pues redarguirnos de pecado. La Biblia dice que el Evangelio, que es la palabra de Dios, rompe las barreras de la muerte, pero el Espíritu es el que nos redarguye y nos convence de pecado para nosotros poder poner nuestra confianza en Cristo. Pues. Mira, Jaime, no sé si tienes algo para decir, pero me gustaría decir tres cosas que son, yo creo que es importante en cuanto a esto de la oración ¿Ok? que son ejemplos Ujú. vividos, yo creo que por nosotros. Uno se trata de ti porque lo he escuchado de ti, solo te voy a citar, y otro es mi propia experiencia, porque en cuanto a la oración también habla, además de que, bueno, en el nombre de Jesús lo pido y Dios tiene que contestarlo, algunas personas que a veces aconsejan a orar también usan una frase que es, tienes que orar con mucha fe. Y a veces la pregunta es, bueno, ¿qué tanta fe tengo? Entonces yo siempre pienso en algo vivido, que es cuando nosotros perdimos nuestro primer bebé. Yo recuerdo acostado en la cama que Esther me dijo, mira, me siento mal. Yo estaba acostado con Esther orando y pues Esther se paró y pasó toda esa situación. Y yo siempre le doy ejemplo a ese tipo de personas que me dicen, no, que es con mucha fe. Y yo Mm. le digo, si tú me preguntas a mí, esa oración que yo hice a Dios, yo creo que yo apliqué la fe más poderosa que puede haber existido en mi vida.
y Dios Mm, contestó de una manera que yo no estaba pidiendo. Que yo no estaba podemos hablar un montón de cosas, yo digo que Dios tenía un plan diferente que a veces cuesta entenderlo. Tú una vez me contaste esa situación, ahorita los que vieron, sí, o los que han visto el episodio que grabamos hace poco, donde tú hablabas de la enfermedad primero de Michelle, cuando que posiblemente tenía leucemia, tú decías, oramos por una semana y cuando fue el segundo examen salió negativo de eso, y positivo para ella normal. porque normal, y tú siempre lo cuentas como, y ese día cuando yo te lo escuché, tú decías, Dios contestó nuestras oraciones y nos prestó a nuestra hija por más tiempo. Sí. Cuando Michelle cumplió, tenía sus 18 años, que ella cayó del caballo, tú decías, yo recuerdo que ese día que te lo escuché, tú decías, yo oré con la misma fe Mm. que 10 años o no sé cuántos años antes, y Dios solo llevó a Michelle. Y a mí me impactó ese cuento que tú dijiste, porque habla de la fe y de la petición en Cristo. Si hablamos de Jaime Berrigil en esos dos eventos, tú eras un hombre que buscabas la voluntad de Dios, que le estabas obedeciendo. Pero la voluntad de Dios es mucho más allá de lo que nosotros comprendemos. Entonces lo cuento porque yo digo que a veces cuando pedimos, sí pedimos mal, pero a veces Dios sabe mucho más que nosotros. Y a veces Dios conoce mucho más que nosotros. Y yo sé que lo que estoy diciendo, muchos pueden decirme, bueno, pero ¿qué provecho hay de tú perder un niño mundo o de Jaime perder a su hija? No entendemos. Yo creo que si respondemos decimos no entendemos, Sí. pero no estamos dudando de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Mi esperanza, yo creo que es como la tuya, es que cuando lleguemos al cielo, allá vamos a encontrar a nuestros hijos. Mire, cuando estaba en el hospital y ya los médicos habían perdido toda esperanza de mantener la vida en Michelle y dijeron que querían desconectar las máquinas porque solo hacían palpitar el corazón, que Ujú. ya su cerebro no iba a funcionar más. Yo recuerdo que yo fui a un lado, empecé a orar y le dije, Dios, pero tú no entiendes lo que siento, no entiendes. En ese momento llegó a mi mente la cruz y entendí, eso es lo que Dios sintió cuando Cristo estaba clavado en la cruz por mí, para quitar mis pecados y darme la oportunidad de ser hijo suyo. Wow. Mira, Jaime, esto es exactamente. Tenemos un amigo que perdió a su hijo con cáncer, una lucha grandísima con ese cáncer. Y yo recuerdo que cuando él nos llamó, porque estábamos aquí, él vive en el valle y fuimos, y la primera vez que yo le abracé, yo iba pensando, ¿qué es lo primero que puedo decirle para animarle? Y yo en mi, en mi estúpida tontería, sabiduría, yo le abracé y le dije, chamo, solo los grandes soldados soportan grandes pruebas. Y él me Mm, dijo, yo no quiero ser un gran soldado, yo quiero a mi sí. hijo. Y él después decía que Esther le decía, chamo, eh, no entiendes, Dios ama más a tu hijo de lo que tú puedes entender. Y él dijo que en ese momento él se enojó mucho, pero cuando pasó el tiempo, un día él estaba pensando en yo quiero irme con mi hijo y Dios como que le habló y le dijo, ¿qué te pasa, chamo? Tienes dos hijos más. Y Mm, él dijo, en ese momento yo entendí que de verdad Dios amaba mucho más a mi hijo de lo que yo entendía y que lo que exactamente lo que tú dijiste, él dijo, mm. es lo que Dios sintió en la cruz. Entonces, la voluntad de Dios es mucho más allá de lo que nosotros queremos. Y Dios sí quiere contestar a nuestras oraciones y quiere dar a nuestras oraciones. No es que nos dé ese condicionante. Cuando Dios nos da el condicionante de obedecerle, Jaime, es simplemente para que nosotros desarrollemos una comunión con Él tan interesante que uno sabe, ¿no? Que ¿Qué es lo que Dios? Y disfrutamos. disfrutar, ¿sí? Sí. Entonces, les animamos. No sé cómo está, amigos, hermanos que nos escuchan en su día. Miren, Dios, si escucha nuestras oraciones, si las quiere contestar, Dios quiere tener una comunión y disfrutarlo con nosotros en la vida cotidiana. Eso nunca voy a dejar de repetirlo, en la vida cotidiana. Por favor, no se meta en una cápsula de que solo Dios está en la iglesia. Dios está en tu diario vivir. Cuando duermes, cuando te estás duchando, cuando estás en tu trabajo, cuando estás sentado en la mesa con la familia, ahí está Dios, queriendo tener una comunión, queriendo disfrutarte. No sé, Jaime, si tienes otra cosa para decir, animar a las personas. Mire, hay algunos grupos que hablan de, de lo que Dios hace. eh,
Romanos 8:28 dice que en todas las cosas Dios hace las cosas, ayuda a bien, dice, y algunos dicen, no, eso quiere decir que Dios ya manejó todo. Eso quiere decir que Dios mandó a mi hija a morir, a caer del caballo. No, lo que este versículo dice, hermano, si lo estudia bien, lo que el versículo dice, a pesar de ese mundo que está bajo la condenación, la maldición por el pecado, a pesar de lo que sucede aquí, Dios toma las circunstancias y lo tomará y lo hará algo bueno de eso. Puede ser largo plazo, puede ser corto plazo, pero Dios siempre tiene lo mejor destinado para su pueblo. Y es lo Y, que Él quiere, que y, disfrutamos. y gracias por esa palabra, Jaime, porque eso es lo que me hace pensar es, no importa mi condición, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A pesar de, Dios puede hacer grandes cosas con tu vida y con mi vida. Hay que confiar y desarrollar esa comunión con Dios. Bueno, Sí, bueno, hermano, que Dios les bendiga. Espero que sea de provecho. Aprovechen el tiempo con Dios, que los días son cortos. Dios les bendiga.